Hola de nuevo, hoy te voy a enseñar a trazar un patrón con el sistema del corte de oro, que ya te enseñé en el canal. Te dejo por arriba el enlace. Para empezar necesitaremos un corcho o un material de ese estilo para amortiguar sobre la mesa y no estropearla. Después elegiremos el modelo, en este caso el 175, un camisero que queda anchito, como ves es un camisero recto, amplio, que lleva un volante en el bajo y unas mangas que terminan en unos lazos. Es súper sencillo, lo puedes llevar también con cinturón como en la imagen. Vamos ahora con los materiales que salen para trazar el patrón en el corte de oro. En este caso rotulador, celo, chinchetas y esta cinta métrica tan curiosa. Es una cinta métrica que lleva un añadido que va de 140 a 50. Esas medidas son el máximo que podemos tener para estas tallas de cadera, pecho, y después 50 nos puede venir fenomenal para trabajar con tallas infantiles. Fíjate que tienes los numeritos en rojo, unos intervalos de medida. El número correspondiente a la medida que puedes necesitar puede aparecer en rojo o en negro, no hay ninguna diferencia. Y ahora lo que vamos a hacer es coger el esquema que tiene en la parte del reverso de la pieza del figurín y vamos a empezar a trazar el patrón del figurín que hemos elegido. Ahí tienes cómo trazarlo. Así que tomamos el corcho, lo ponemos debajo del papel de patronaje porque con las chinchetas podíamos dañar la mesa y así podemos pinchar sin miedo. Ahora miraremos de cerca cómo son los esquemas. Mira que en la parte central tenemos esta especie de aspa que taparemos con celo porque así le daremos más consistencia al papel y aguantará mejor todo el trasiego de trazar bien el patrón, todos los pinchazos, todo lo que necesitamos para ir creando los puntos que tiene el esquema. Así que elegimos el punto correspondiente a nuestro pecho, en este caso elijo el 94. Y desde ahí voy dirigiéndome por cada punto, hay unas pequeñas rectas, pues voy girando y obedeciendo a ese ángulo con la pieza recta y cogiendo el mismo ángulo que tiene la recta que sigue el metro. Después, en el metro, busco el número que me marca el esquema. Lo marco y ya está. Ya tenemos eso hecho. Y cuando vamos a hacer la parte inferior, es decir, a partir de la cadera, ya que la cintura se consideraría superior, partimos de la medida de cadera. Así, en la parte inferior todo va en función a la medida de cadera. En este caso, como ves, he cambiado y me he puesto sobre mi medida de cadera. Y es que, por eso necesitamos dos medidas. ¿Ves? Para la manga utilizaremos la medida de pecho. Todas las medidas superiores van en función al pecho. Todas las medidas inferiores, exceptuando cintura, van con la cadera. Por eso solo dos medidas. Esa es la explicación. Ya sabes, parte superior en función al pecho, parte inferior en función a cadera, y la elegimos en la tabla de la parte blanca que tiene la cinta métrica. Y ahora empezaremos a trazar el delantero. Para ello reforzamos la parte del aspa, después pegamos a la hoja de patrón y colocamos la chincheta justo en la medida de nuestro pecho. Y a partir de ahí vamos marcando los puntos que nos indica el esquema. Importante lo que os comentaba, seguir el ángulo que nos indica también el esquema e ir trazando cada punto porque después son fundamentales para hacer el patrón. De verdad que una vez que te pones es muy entretenido porque simplemente vas notando cómo vas creando el dibujo con esos puntos. Ahora vamos a la parte baja y para ello, ya sabes, tomamos como referencia la medida de cadera. Una vez que tenemos los puntos creados, ya solo es cuestión de coger las reglas que salen en el método y empezar a tomarlas para ir creando los patrones. En los hombros tiene esta tan interesante que es semirrecta y luego para cuellos y sisas tienes la que es creada específicamente para ello. Nos indica que en la parte del hombro marquemos 3 centímetros, lo hacemos. También que vayamos marcando los centímetros pertinentes para crear la vista. Esa zona que va doblada hacia el interior y que te permite que el interior en la parte visible quede perfecto. Para crear la vista hacemos curvas y contracurvas ayudándonos de la regla de sisas. También utilizo una que tengo de patronaje que además es escuadra. Va fenomenal para lo que son partes rectas y bajos. Y después con la ruleta de Clover
que es una ayuda sensacional, voy marcando a 1 centímetro de las líneas del patrón súper fiel, porque fíjate, puedes hacer las curvas de manera perfecta y ya luego se lo tengo que cortar y tengo un patrón con costura. No se puede pedir más, ¿verdad? En este caso el bajo lo he hecho a 1 centímetro. Si fuera un bajo que directamente iba a ser terminado ahí, le hubiera dejado unos 3-4 centímetros porque es lo ideal para que tenga cierto peso. Ahora lo que voy a hacer es marcar la vista. Para eso solo necesito marcar con una ruleta. Bueno, pues quito una porque es que esta ruleta de Clover es muy versátil. Y voy marcando por donde tiene que delimitarse la vista. De esta manera luego recorto y tengo el patrón con vista añadida. Y ahora trazaremos la espalda. Vamos a la pieza y de nuevo colocamos celo sobre el aspa correspondiente. Después vamos marcando los puntos, ya sabes, parte de abajo, la medida de cadera, parte superior desde la medida de pecho. Y después vamos marcando los hombros haciendo que coincidan y comparando con la pieza que hemos hecho del delantero, vamos marcando también las sisas. Vamos formando todo lo que es el escote de la espalda con la regla que nos ayuda a hacerlo. La que es como para caderas o pantalones va genial también para marcar el hombro. De forma de sisa, perfecta para hacerlas, ir amoldándola a los puntos que hemos marcado. Luego con mi escuadra recta hago la parte de la costura central de espalda o en este caso el lomo y también el lateral de debajo de la sisa. Con la ruleta Clover marco a 1 centímetro, excepto en la parte central de la espalda, que no es necesario porque he decidido no hacer costura. Y ya paso a cortar. Como te decía, en la parte central corto por donde iba el patrón y en el resto por donde he marcado con la ruleta. Y así ya tendré el patrón de la espalda. Bueno, y ahora vamos a empezar a trazar las mangas. De nuevo tomamos el esquema, en este caso he doblado la parte superior que no nos hacía falta y la he colocado para que así podamos hacerlo con comodidad, ya que la manga está con unos puntos muy pegados a lo que es el esquema. Entonces, de nuevo, tomo la parte de la cruz que tiene en la parte central, en este caso tomo mi medida de pecho y voy haciendo los puntos que me marca el esquema. Siguiendo muy bien el ángulo indicado y lógicamente sin dejarme ninguno. El centro de la manga, piquetes, eso lo marcaremos después, una vez que tengamos todo ya dibujado. Sin duda es un sistema muy intuitivo. Ahora vamos a tomar la regla, la que está indicada para hacer las sisas, en este caso vamos a utilizar curva y contracurva, y tiene el diseño perfecto para poder crear las mangas. Para los laterales utilizaremos la que es un poco más recta. Marcamos el piquete del delantero y también marcamos dónde está la espalda. Centro de la manga. Centro del bajo, que además tenemos que marcar una abertura de 6 centímetros porque lleva un lazo en el bajo. Y ahora lo que vamos a hacer es comprobar que los laterales tienen la misma medida y después crear la costura, ya sabes, con la ruleta de Clover. Ponemos unas cintas para que no se desplace el patrón y como es súper cómodo trabajar con esta ruleta ahora que tenemos el corcho debajo, pues lo hacemos a la par.
Como ves, crea una costura de 1 centímetro o de la medida que tú quieras. Por ejemplo, para el bajo, si quisieras 2 centímetros, podrías hacerlo perfectamente. En este caso no es necesario porque vamos a poner una tira que delimita la manga, pero si quieres hacer un bajo con 2 centímetros, con la ruleta de Clover puedes ir ganando de medio centímetro en medio centímetro. Como te decía, todo alrededor lo estoy marcando a 1 centímetro para dejar esa costura sobre la tela. Y permite igualmente hacer curvas, o sea que es muy fiel al patrón. Voy recortando ya la manga. Y ya tendría creada la pieza. Ya tenemos todas las piezas del patrón, las que nos indican en el esquema. Y ahora lo que vamos a hacer es doblar la tela con los derechos enfrentados. Pongo las piezas, en este caso las más grandes. Como ves, el revés queda para afuera. Las que son de la espalda, sin costura central, en este caso yo he decidido hacerlo así para no romper el estampado, aunque en el modelo indican que hay que hacerla. Y como ves, he dejado los orillos en el centro, que además en este caso estaban bastante descoloridos, intentando que no se cojan para nada en la pieza. En el caso del delantero hago lo mismo, pero tendré que añadir un poco la vista, ya que no tengo tela suficiente. Me gusta en la parte de cadera dar un poquito más, así hacerlo un poquito más suelto, pero esto ya es una cuestión totalmente personal. En lo demás estoy dejando 1 centímetro. Esa es la parte de la vista. De momento corto recto y me queda ese pico por crear, porque no me llega la tela. No hay ningún problema. Al ser la vista una parte que va al interior, luego la podré añadir con un trozo que me quede. Ahora lo que voy a hacer es cortar los volantes, siguiendo lo que me indica el esquema. Son piezas rectas, por lo tanto no tienen pieza de patrón como hemos hecho con el delantero, la espalda o la manga. Con la ayuda de esta escuadra de patronaje también puedes hacer fenomenales estas partes que requieren líneas rectas y que queden sin torcernos. Voy cortando, dejando un poco de costura, cortando también los orillos, dejo este volante con la parte doblada, el central, porque es el trasero y quiero que sea completo. Y ahora voy a crear los del delantero, que sí que serán cortados en los laterales. Recuerda que es un vestido abierto. Ya tengo los volantes y ahora me dedicaré a cortar las mangas, aunque lo que he hecho es colocar sobre la tela con los derechos enfrentados y primero sacar los lazos del bajo manga. Sigo también las medidas que me han indicado en el patrón. Necesito 2 tiras de unas medidas determinadas. Y ahora sí corto las mangas. Dejo un poquito más de largo, pero esto ya también es una cuestión personal. Y ahora voy a sacar ese trozo de la vista que me faltaba, cazando un poco la tela para que si en un momento dado se ve, se disimule lo más posible. Trabajo también con la tela doblada porque me hace falta en los 2 trozos de vista, en los 2 delanteros. Como ves, es simplemente cortar ese trozo y dejar un poquito también de costura. Ya lo tengo preparado. Y ahora lo que voy a hacer es ir uniéndolo. Lo preparo para coser. Como te contaba, en la medida de lo posible voy a casar un poquito la flor. Esto también lo puedes unir con un hilván por el derecho y así te queda un casado perfecto. En este caso, como tengo un poco de prisa y es para la vista, lo voy a hacer directamente con alfileres. Lo voy a coser, planchar a ver si me gusta cómo ha quedado, recortar la costura y después sobrehilarla.
La cuestión es que ya tenemos el vestido cortado y ya solo nos falta la confección, que te la voy a enseñar en otro vídeo. La verdad es que el vestido ha quedado precioso, así que anímate, cose uno conmigo, porque el vídeo de la confección está a punto también de llegar al canal. Y no es lo único que vamos a cortar con este corte de oro. La verdad es que es un método fácil, súper sencillo y que tiene modelos muy interesantes y que además te ayuda en avanzar en el patronaje, ya que empiezas a manejar vistas, a manejar conceptos que en la revista te vienen dados y que aquí tienes que empezar a dominar. Así que te lo recomiendo 100%, invierte en ti y ves a por el corte del oro, que merece la pena. Ya sabes que además tienes un cupón de descuento en este canal.